Ok, así que tenías tu propio taller. ¿Cuándo supiste que mamá había vuelto, que había ido a la Argentina? ¿Ellos te avisaron antes de que salieron de España? ¿Quién? ¿Quién? Sí, la Sami. abuela María Sí. los avisó o el abuelo Manolo te dijo que venía la familia Sí. No, o vinieron de sorpresa, no sé, ni sabías que... no, él le mandó, con que trabajaba en el barco Juan de Garay, se quedó de mecánico en el barco. Lo agarraron de polizonte antes, Sí. antes de llegar a Buenos Aires, a mitad de camino, lo agarraron de polizonte, entonces le dijo que él era mecánico, Sí. tornero, Sí. entonces lo emplearon en el barco y ya se quedó en el barco. Así que él se puso a trabajar para el barco que entró del polizonte. De Polizón. Entonces se quedó y entonces hicieron un viaje a Barcelona y ya les llevó los tickets para que ellos... Así que él estaba viajando en el barco. Sí, iba de Buenos Aires, era Cabo Buena Esperanza, Cabo de Horno y el Juan de Garay. Así que él volvía a España seguido. Ya, andaba en el barco. Oh, ok. Entonces rentó el apartamento, pobre hombre, no tenía ninguna mujer, tenía dolor de cabeza, pero rentó ahí donde vive tu tío Manolito, rentó una casa con una viejita y entonces tenían allá 2 habitaciones, ahí en Lanús. ¿En Lanús o era en Remedios de Escalada? Remedio de Escalada y Lanús es... Sí, en Lanús es donde nos casamos con tu madre. Pero sí, Remedio Escalada. Sí, pero es junto, es Lanús, Remedio cerca Escalada. del ferrocarril, ¿no? Enfrente, tiene el paredón, Sí. que ahí arreglaban las máquinas de tren y ahí quedó un pedazo de terreno y tu tío Manolito lo agarró y se ha quedado él y ahí es un parking para que parqueen y se ha hecho dueño del terreno. Que estaban ahí, que arreglaban las máquinas de tren. Así que cuando vino mi mamá fueron directamente a Remedios de Escalada. A Remedios de Escalada. Y entonces allí a las noches se iba todas las noches al restaurante a pintar. Sí. Después cuando llegaba la guita, la abuela le sacaba toda la guita, porque la abuela de $1 te hacía 2. Sí. Y se lo guardaba y él siempre estaba enojado porque dice, a veces no tengo ni dinero para comprar lápices. La abuela estaba tan escarmentada que él es un trotamundio. Dice, si le saco el dinero no se va a ir otra vez. Sí. ¿Y cuántos años tenía mamá? En aquel entonces, en 13, cuando estaba en España, y cuando yo me puse con ella tenía 17 años. Oh, okay. Resulta que pero eran amigos antes y todo eso. Claro, éramos conocidos. Yo tengo las fotos de cuando nos vinieron mi suegra, tu madre y el hermano y mi Manolito. Sí. Nos vinieron a despedir. No te digo que la abuela dijo, no llores. No, pero digo, cuando vino la abuela y mi mamá a Remedio de Escalada, sí. no se juntaron inmediatamente. No, nos veíamos en cuando porque las distancias eran grandes. ¿Vos estabas en Florida? Y ella estaba en Remedio de Escalada. Quiere decir que 2 o 3 veces vino el abuelo y la abuela con tu madre a visitarnos a Florida. Y en uno de estos viajes, viste, a mí ya la vi muy desarrollada y ella era muy amiga de la tía Monse. Oh, ok. Entonces un día vino a Florida. ¿Pero qué era? ¿Ella salía con la tía Monse? ¿Iban a la escuela juntos o qué? No, salían viste, el domingo o iban a algún lado. Tenían amistad, eran de la misma edad más o menos. Sí. Entonces, un día vino y se quería poner ropa, viste, más moderna, y yo tenía los blue jeans que habían salido en España. Yo fui uno de los que los usé primero. Nadie usaba uno. Y le presté a ella
una camisa que tenía cuadros y el blue jean. Sí. Yo tengo las fotos. Y ahí entonces me dijo que tendrían una fiesta en Remedio Escalada en la casa de la Rosarito, una amiga de ella que vivía a 2 puertas. Sí. Entonces me dice, si quieres venir, vamos a hacer ahí un asalto, hacer un baile, esto y lo otro. Y tu madre ya tenía 2 o 3 que le habían echado el ojo. Sí. Uno que se llamaba Caretus, Sí. Ahí del barrio. sí, y otro que tenía un rancho, habían 2 o 3. Sí. Bueno, yo me fui ahí con mi amigo Coco de Florida. Sí. Bueno, vamos a ir a ver qué pasa. Y él lo enganché con esta Rosarito, que era amiga de tu madre. Sí. Y yo la agarré a tu madre y los otros querían bailar con ella y yo no la dejaba, ¿no? Sí. Entonces yo era un cantamañanas y tenía mala fama. Entonces, ¿Pero la abuela estaba contenta o qué? no, la abuela aún no sabía nada. Entonces, Sí. después de esta fiesta, yo le dije que me gustaría salir con ella, que me encantaba, que era bonita, y con que era un cantamañana me dijo, este está tocando un vals. Entonces yo le dije, y el lunes te puedo ver, y ella iba a las academias Pitman, que la abuela la había puesto para secretaria de un pintor catalán famoso, ¿cómo se llamaba? Ella estaba aprendiendo dibujo. Sí, dibujo, y andaba a la Academia Pitman a Constitución, ahí enfrente de la estación de Constitución. Sí. Entonces me dice, te voy a venir a esperar mañana cuando salgas de la Pitman. Sí. Pero ella dijo, este es un cantamañana. Y yo trabajaba ahí en Florida, que tenía el taller, Sí. y entonces agarré mi valijita con los modelos y mi madre me dice, ¿y dónde vas? Digo, no, voy a ver a un cliente que tengo un appointment, esto y lo otro. Y me fui a la Plaza Constitución y estuve esperando ahí, y resulta que este día no fue, aunque dijo pero fui el día así, y yo todo cabreado, digo, pero esta gallega de mierda que se cree que le dije que vendría y todo enojado. Bueno, el día siguiente yo estaba haciendo el trabajo detallado Sí. y no podía trabajar porque estaba pensando que la quería ver. Sí. Quedé, viste, de mala leche, pero... Y entonces agarró la valijita y mi madre dice, no me digas que vas a ver a otro cliente. Digo, sí, que tengo un appointment. Entonces me fui y ahí la enganché. Y entonces tomamos el tren y nos fuimos a Remedio Escalada a su casa. Y entonces la madre se quedó un poco extrañada y dice, no, es que la encontré ahí en Constitución y los quería visitar, señora María, ¿cómo está usted? Patatín, patatán. Y bueno, después ya miré de ir saliendo con ella. Y entonces un día cuando salí de la Pitman la agarré enfrente de la estación, ahí un banco, y le dije, atiéndeme, yo me quiero casar contigo. Y dice, no, que yo voy a cumplir 17 y mi madre, soy demasiado joven y mi padre, y digo, atiéndeme, ¿tú me quieres a mí? Si me quieres, nos vamos al juez de menores y nos casamos. Y entonces cuando le dijimos a tus abuelas que yo me quería casar así a los 6 meses, estaba loco. Y entonces la abuela María me dice, tú te vas a casar con mi hija el día que tengas tu casa propia y que tengas tu coche. Y ahí la cagó. No, pero esa es la costumbre. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, con que ganaba buen dinero, me compré la casa de Villa de Mayo y me compré un coche. Entonces fui a tu abuela y le dije que había comprado no solamente la casa, que había comprado un almacén de un español que se había en bancarrota y le compré toda la mercadería para que no pasemos hambre. Le compré todo, las conservas, todo lo que tenía, un lote. ¿Pero en Villa de Mayo? En Villa, tuvimos comida para 3 o 4 años. ¿Pero eso estaba cerca de la casa de Villa de Mayo? ¿El ¿O qué? estaba... ¿El qué? No, esa tienda. No, esta tienda estaba en Florida. Oh, ok. Era de Osvaldo, de un carbonero también español,
que había puesto una tienda de comestibles y se fue. Le digo a ella, bueno, nos vamos a casar el 24 de septiembre. Yo cumplo, creo que... No, pero tuvo que haber un compromiso. Ah, sí, hicimos el compromiso, sí, es verdad, ya. Sí, hicimos el compromiso en Florida. Sí. En Florida, viste, vinieron todos españoles, ahí hicimos la gran fiesta. No sé. Y después los regalos nos trajeron. Alrededor de ahí es cuando estaba el Censano. Sí, ¿Cómo lo conociste a Censano? bueno, porque yo vendía marcos a Maple, que era la compañía inglesa más grande Sí. de muebles en la calle Suipacha y La Valle. Entonces yo vendía al Camacho, el gerente general de era la mueblería más grande de Buenos Aires. Sí. Y le vendí marcos con el Camacho. Entonces un día, llevando mercadería, este Camacho me dice, hay uno que es español de aquí. Y entonces me lo presentó. Y yo vendía los... ¿Él era español? ¿Nació en España? Sí, sí, él nació en España. ¿De No, qué no, parte de España era? pero hizo la mili, quiere decir que habrá nacido... Oh, ok. De padres españoles. Sí, de padres españoles, ya, Sí. porque hizo la mili, ahí Sí, en Campo sí. de Mayo. Entonces el Camacho me lo presentó. Entonces yo cuando iba a llevarle algún marco tallado, aparecía él, ¿cómo está, Francisco? Entonces cuando yo me casé y fui a Villamayo, él nos vino a visitar, recién casados. Y dice, ¿Vos construiste la casa o ya no, estaba ya ahí? estaba construida, hice la piscina. Oh, ok. Pero la casa y después cerré los aleros, Sí, trabajé, viste, para hacer el taller. ¿Pero eso era campo antes? Sí, era campo. Ahí eran 4 casas, pero Sí. era lindo, tranquilo. Estaba a 3 calles de la estación del tren, ¿Y cómo te fuiste tan lejos? porque ahí en Florida, en la estación, había la calera, que vendían cal, que el tren llegaba, y el hombre, el dueño de la calera, tenía la casa de Villa de Mayo. Y yo hablando, le dije, estoy por casarme y ando buscando una casa. Y dice, mira, yo tengo mi casa de fin de semana en Villa de Mayo. Si quieres, ves a verla y si te gusta, te la vendo. Y entonces hicimos trato. Le di la mitad al contado y lo otro a pagar. Y entonces se la compré con muebles, con todo lo que tenía dentro. Y entonces nos fuimos a vivir allí. Después de que te casaste. Ya nos casamos y ¿en dónde hicimos nos casamos en Lanús Sí. y hicimos la fiesta ahí y yo en la fiesta me rajé rápido. Yo a mitad de esto le dije al chofer que nos viniera a buscar y entonces el chofer creo que a las 3 o las 4 de la tarde nos tocó la bocina. Bye. Y ya nos íbamos para Villamayo, pero antes, con que era de día, tu madre no quería ir de día, de luna de miel ahí. Sí. Entonces teníamos unos amigos en la calle Lavalle, ahí en Buenos Aires, que era el de las entradas, que trabajaba, estaba el cine aquí, tu tío Agustín que vendía Coca-Cola y choricito y la Rambla, el Ocean. Y fuimos a ver Panamón y Fantasía, el movie, you know? Y después ya de noche ya fuimos, porque tu madre no quiso ir directamente. Y así nos fuimos para Villa Mayo. Y después a la noche nos golpean la ventana y era el abuelo Manolo que nos traía dos pilos, 2 almohadas. Y se asustó porque yo, con que no sabía si nos habíamos ido a Córdoba o de eso, golpeó la ventana y yo salí y el abuelo se asustó. Dice, puta, ¿pero qué hacen aquí? Nos vinimos aquí a pasar la luna de miel aquí. Así que apenas se mudaron cuando se casaron, o Sí, ya sí. estabas viviendo ahí. No, nos casamos y nos fuimos. Tenía la comida ahí. El día siguiente se fue al carnicero
y trajo como 3 kilos de carne porque nunca había cocinado. Y el carnicero dice, pero tú no eres tú y tu marido. No, con un churrasco tienes bastante. Ni sabía cocinar, pobrecita. No sé. 17 años, ¿qué quiere? La saqué ahí de los estudios de la PISMA, le No destruí ahí. Bueno, tú también te pasó igual con la universidad, que dejaste al pedo. Bueno, pero... Así que nos casamos y ahí estuvimos, hice la piscina y después... José Luis nació ahí. No sé. José Luis fue fabricado ahí. ¿Vos te acordás como cuando cayeron las bombas Sí. en Plaza de Mayo y todo eso, para que Ya. querían echar a Perón? Y Ya si pasaban todo por delante de mi negocio los soldados ahí, pasaban todos por la vereda ahí. que entraron los milicos nuevos Sí, y cuando todo eso. Rojas y Aramburu, todo esto, que metieron allí bombazos. Bueno, todo esto lo pasamos ahí en México y Solís, que teníamos el departamento. Sí. Bueno, eso Y vino teníamos después. el negocio abajo y después compramos el piso 18, ahí arriba. Sí, sí, ¿Eh? sí. Así que, No, pero es bastante jale, porque vos estabas trabajando en Florida sí. y tenías que viajar a Villa de Mayo todos los días. ¿O estabas trabajando en Villa de Mayo? No, cuando cuando me casé, ¿O dejaste...? ya dejé Florida, yo ya tenía mi casa, me hice el taller ahí. ¿O ahí en Villa de Mayo? En Villa de Mayo cerré todo, viste, con unos postes, cerré todo y hice el taller ahí. ¿O porque había como una baranda adelante y eso lo cerraste? Había unos postes, un alero le llaman, un alero. Sí, Entonces y eso lo cerré, cerraste. y esto era doble casa, y ahí hice el taller. Oh, ok. Y entonces hacía el marco, tu madre con la maquinita hacía el calado, después agarré al Nino, y al Nino le enseñé, pobrecito, porque ¿Él era de Villa de Mayo? sí vivía a 2 cuadras, y el padre, un italiano bruto, que había puesto en la esquina una barraca que vendían verdura y lo hacía dormir ahí, y lo tenía como un esclavo. Entonces, Sí. viste, yo pensé, yo de pastelero, mi padre me quería hacer esto, lo voy a ayudar. Entonces Sí. le enseñé y lo tuve como 18 años al Nino. Sí, Lo es tuve. bastante. Después tenía gente y él, viste, cuando tenía el negocio en México, tenía Sí. 4, tenía el Rodolfo, el gallego, Sí. y él es el que manejaba, él había el negocio. Ahora te quería preguntar, antes de que conociste a mamá, ¿tenías otras novias? No. Él fue tu La primera única, novia. tenía una vieja que era la mujer del cónsul de Francia, una vieja. Oh, ok. Con que yo era joven, pues, es lo único que tuve. Pero nunca una Yo novia. nunca tuve ninguna novia, ni la única que me flechó fue tu madre. ¿Y cuándo conociste a Pepe? Guapepe. ¿Tu amigo Pepe? Bueno, en el Casal Catalán. En el Casal Catalán, en la calle Ayacucho, al 800, ahí hacíamos fiestas. ¿Ahí es cuando lo conociste, cuando viniste de España? ¿O Ya, más y tarde? cuando llegamos de España, al primer lugar que fuimos, al Casal de los Catalanes. Porque ahí Chacabuco, es Buenos donde Aires. se... Ahí nos reuníamos, pero ahí había un follón, porque había los catalanes que habían ido antes de la guerra, por que la tenían política. guita, y los emigrantes pobres que llegábamos. Habían hecho adentro del Casal Sí. de los catalanes 2 sectores, los ricos y los que llegábamos que éramos pobres. Sí. Entonces ahí hubo un poco de líos, ¿viste? Entre catalanes. No, pero Porque y políticamente había un tenían, montón claro, de... tenían fábricas y eran ellos, y ahora vienen estos mierdas acá. Y entonces ahí conocí a José, a la Monse, porque íbamos a bailar y hicimos la amistad ahí. Y después él tenía una fábrica de tejidos de Munro. Sí. Entonces salía y teníamos amistad, y entonces yo compré el piso 18 y él, por tu madre, le hizo comprar a la Monse,
que después fue la que nos atendía al negocio. ¿La Monse se movió a ese edificio? Sí, compró nosotros teníamos la planta de adelante, que veíamos casi Uruguay, del río. Sí. Yo tenía una larga vista y los días claros. La pasamos Sí, bien. sí. No, Y yo ahí me hicimos acuerdo. la amistad. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que yo tenía mucha amistad con el José, con el Pepe, Sí. pero el Pepe era un jugador. Sí. Jugaba Le los gustaba dados y, por la baraguita. y sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que resulta que perdió mucha guita jugando a los dados y entonces... ¿Y cómo vos no te metiste en eso? No, porque yo el juego no me tiraba. Yo Sí. iba con él a jugar al bowling con tu madre, hacían Sí. concursos y una vez ganamos tu madre y yo al bowling, una copa. Sí. Entonces él, después del bowling, se iba ahí al bar a jugar a los dados por guita. Y se ve que con la mafia perdió mucho dinero. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el tipo? Porque Se metió en lío. no, aunque yo había puesto a la Monse de vendedora de la calle Solís, viste que tenía el otro negocio. Sí. Entonces ella tenía las llaves. ¿Qué hizo José? Hizo un deal con la mafia que debía el dinero, le dio las llaves y me vaciaron el negocio, los muebles de Solís. Me robaron. Cuando yo llegué ahí, me habían robado y no habían roto el candado. Sí. Habían abierto con la llave, era una puerta de ¿Pero vos cristal. lo careaste a él? No, ¿Te dijo? no, pero yo había un tránfuga ahí en la calle, vecino mío, que me llamó y me dijo, Gallego, ven, que yo te aprecio. Eran estos que andaban con drogas, Sí. estos mafiosos, yo creo que era el Sí. jefe de la... Dice, ven, Gallego, yo te quiero mucho, te quiero mucho. Te robaron, ¿no? ¿Sabes quién te robó? Te robó tu mejor amigo, José. José perdió tanto dinero y arreglaron el fato de esta manera. Eso es antes de que te viniste acá. No, entonces yo ya estaba para venir aquí y nos vinieron a despedir en el aeropuerto y yo cuando subí en el avión les dije, ora por nobis, no quiero saber más de... Sorry por la Monse, ¿no? Pero ya no tuve más relación con él. Pero vos cuando te fuiste de la Argentina sabías que no ibas a volver. No, nosotros vinimos aquí, viste, para importar mercadería argentina y vender muebles. Tenía varias representaciones de varias compañías que yo les vendía. Le digo, denme la representación y yo voy a Estados Unidos y vendo. Pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo vine aquí, los precios estaban muy baratos, pero cuando le decían que eran de Argentina, dice, no, con Argentina no nos queremos negocio. Porque te hacen un container a un precio y cuando pides otro, te cambian el precio. Sí, las tarifas. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que fui a trabajar con otros judíos aquí en Pico y Robertson, Richard Lewinter. Entonces yo le mostré todo lo que yo hacía. Y me dice, ¿y esto todo? Digo, no, todo esto no, pero hago esto, esto y esto. Y entonces ellos me ofrecieron hacer los papeles y con un sueldo bastante bueno, en aquel tiempo $8 la hora, y me iban a hacer los papeles, porque me lo estaba haciendo otro, pero solamente tenía un empleado, en cambio tenía como 30 empleados, entonces para hacerme, viste, los papeles era mejor, entonces dejé al otro y me fui ahí, pero ahí había que trabajar como un perro. Sí, no, pero te tenían bien agarrado. Estando ahí, yo agarraba mis herramientas y entonces con el Eddie y el Pepe, el madrileño, rentamos en Pico y Robertson un local para hacer refinish, repair, y yo salía del taller enfrente de Richard Lewinter y iba con mis herramientas a trabajar.
Y el Eddie, pobrecito, pintando todo y arreglando, se cayó un día de la escalera, se rompió el brazo, que cuando fue a buscarlos a ustedes en Sí, yo me Tijuana, acuerdo que tenía 10. viste que pasó en la aduana con todo pintado ahí. Sí, Bueno, sí. fue que teníamos el negocio. Pero ¿qué pasaba? El Eddie trabajaba, yo trabajaba y el tipo, el Pepe se quedaba todo el día en el negocio, no hacía un carajo, solamente hablando con las mujeres y después le teníamos que pagar un sueldo. Sí. Entonces yo le dije a él, digo, no, Eddie, estamos jodidos. Pero habíamos hecho un contrato de, creo que 1 año, 2 años. Sí, sí, sí. Entonces tuvimos que ir al abogado y decirle que no, que si nos podíamos echar para atrás, esto y lo otro, y al final rompimos. Y yo tengo contrato ahí. Sí, Entonces se lo sacamos de encima. No duró mucho eso. No, porque era un vago y por eso se murió. Era putañero. Cuando se levantaba, se iba a las donas, café, cigarro, y se reventó. Bueno, estaba acostumbrada a una cierta clase de vida. Otra vida, ¿viste? Así que, bueno, volviendo a lo de Villa de Mayo, ¿cuánto tiempo estuvieron en Villa antes de que...? España, ¿no? Esta es una hija de puta, Bueno. todo esto. Oh, my God. Pero, Todos son perros, ladrones. ¿cuánto tardaste, cuándo vinieron a vivir al centro Y después de Villa de Mayo? tú naciste ahí. En el 64. Ya tú naciste, sí. Así que compraste Renté el negocio de En México México. y Solís. Hice un altillo y ahí, viste, puse una cama y esto. Y después rentamos ya toda la parte que el que viviera un Había un sótano grande ahí, ¿no? el sótano era el taller. Sí, porque yo me acuerdo. Sí, el sótano era el taller. Pero rentamos lo de Duclos, que era un argentino francés. Se fue, el yerno era el presidente no de Venezuela, de Caracas, no, shit. Okay. Y se fueron para este país, Sí. Guatemala, presidente de Guatemala. Estaba estudiando de militar para ser presidente de Guatemala y dejó el departamento y le rentamos el departamento. Y ahí es donde creo que es donde te fabricamos a ti. Así que estaban viviendo ahí atrás. Sí. Y después cuando... Adelante teníamos el negocio, abajo teníamos el taller y atrás teníamos el departamento. Pero después se movieron ahí en No, la después- Solís, ¿no? Después agarré el galpón este grande donde estaba aquella tontita, en el conventillo. Adelante del edificio que se Adelante del construyó. edificio ya de Solís. Entonces arrenté ahí hice un taller grande, ¿viste? Que estaba bien al fondo. Ya ahí metí ahí. Que estaba la Filomena ya, Sí, ahí está. que era Ahí- una viejita. Ya, ahí agarré como a 10, que tuve problemas con los empleados, ¿viste? Sí. Porque tenían los inspectores que venían ahí, si no le daban mordida, ahí tenías problemas con el ¿Tenías teléfono. problemas con los sindicatos o algo? No, ¿Por qué? pero lo que pasa es que yo tenía 2 uruguayos que son los que mejor trabajaban, pero no tenían papeles. Entonces el inspector lo sabía y cada vez venía ahí a pedir un mueble o pedir esto. Quería dinero. Ya, siempre mangueando. Sí, sí, sí. Así que después compramos el piso 18 ahí arriba. No, pero antes compraron en la calle de Solís. Abajo tenías el negocio. Sí, Saló Furniture. Porque estaba apenas, tenías el taller, tenías la tienda en una cerca de la otra. Uno enfrente Una cuadra una en México y después en el la taller. esquina, y después la otra, cuando venía un cliente, pues lo llevaba a cruzar la calle al otro negocio. Pero encima del negocio estaba el apartamento, Sí, que estuvimos ahí donde como viví- por 2 o 3 años o algo. donde vivía la Olga que hacía de sirvienta para el dueño, Esteban. No, Esteban la tuvieron como de chiquita, era muy buena chica, viste, era como de la ¿Quién? familia. Oh, la Olga. sí, La sí. Olga. Entonces con la Olga yo siempre jodía con ella
y con que tenía el Nino de tantos años, y el Nino era muy callado, ¿viste? Yo les hice engancho, le dije, Olga, mire que el Nino es trabajador, esto y lo otro, le hice, y el otro se destapó, y al final se casaron. Lo que tuvieron al chico este, que es un poco retardado, ¿viste? Sí, sí. Pero ahora dice que la hija agarró también otro retardado, un baby, Bueno, para eso entretenerse. pasa. Estados Unidos conmigo y estaba muy prove, dice, es que yo me quiero ir de Argentina. Sí, sí. Y entonces se fue para Italia, ¿viste? Sí. Y Bueno, después pero que- se fue a Villa de Mayo antes, porque yo cuando fui con mamá me fui a la casa de ellos, Sí, en el 79, cuando volví. bueno, pero en Villa de Mayo, pero después Después se él fue a Italia. se fue para Italia. Y después de Italia, que había comprado la casa y todo, se quería regresar a Argentina y la mujer no quería. Sí. Entonces lo tuve que llamar y digo, pero boludo, ¿dónde quieres ir a Argentina? ¿Cómo estás? Dice, es que yo ahí tengo la familia, boludo. Y le dice que no regresara y dice, menos mal que no regresara, porque después se puso mal la guerra y todo el follón que había ahí. Sí, sí. Dice, Y entonces vos estabas ya en el centro. ¿Y qué pasó cuando te fuiste, que te fuiste como, te fuiste solo a Iguazú y a Bueno, Misiones? ¿Qué te peleaste con mamá o algo? no, ¿Qué pasó ahí? no, resulta que con el Pepe y otro gallego que tenía un bar y otro que tenía un hotel, Sí. y yo tenía un coche grande, un Chevrolet, pero de estos tipo rural. Sí. Entonces queríamos ir a las cataratas del Iguazú, que ahí no había pavimento, ¿eh? Sí. Entonces tu madre no le gustaba que la dejara con todos los negocios sola, pero yo me pasé la vida trabajando y bueno, la convencimos y todos dejamos los negocios, Pepe, y nos fuimos los cuatro con el coche y nos metimos ahí hasta las cataratas del Iguazú, y cuando quisimos regresar, ahí es tierra colorada. Entonces nos metimos, porque cuando llueve, si no sales rápido, hay unos torrentes en medio de la selva que no puedes pasar. Sí. Y ahí la pasamos puta. Y llegamos Son como vivos, pantanos. vistes, a Buenos Aires, porque Dios nos dio una mano, porque nos hubiéramos podido ir a la mierda. Hicimos ahí, ¿Pero cuánto tiempo estuvieron en creo, ese- una semana. ¿Una semana solamente? Sí, ¿Ida y vuelta? ya. Oh, ok. Yo me pensaba que era más tiempo. Porque es Ya. una distancia eso. Ya es. De ir a una semana. Paso los libres, yo qué sé, ya no me acuerdo, pero ya te digo, nos metimos ahí con el coche, y cuando yo llegué a Buenos Aires tenía los ojos llenos de sangre, de tanto tensión, y el motor parecía que fuera pintado de color rojo, Sí, me parece que me acuerdo. Que Ya. estaba todo así. estaba como pintado. Pero estuvimos ahí, yo tengo filmaciones de las cataratas, ¿viste? Había Sí, una de sí. mosquitos ahí, oh my God. Ahora vos no sé qué pasó, que tuviste que ir al hospital o algo, que no sé si era de la hernia No, o... resulta que tenía un amigo mío, Juan, que trabajó, yo trabajé en Can Roca. Can Roca era la carpintería de una compañía muy grande que trabajaba el Antonio Segarra, el novio de mi hermana Rosa. No, claro. Trabajaba ahí a esta big compañía y le habló a los dueños que me iba a llevar a mí de aprendiz. Entonces es justito donde está la cárcel Modelo, la cárcel más grande de Barcelona. Sí. Justito ahí, tocando la cárcel. Entonces me fui, estuve un año, casi un año y medio trabajando en esta compañía. Sí. Él trabajaba de carving y yo de aprendiz con él. Sí.
y ahí estaba este hijo de su madre, un catalán, que era muy putañero. Sí. Entonces ahí el tipo me contaba de que había ido aquí, ahí, de putas, lo otro. Y un día me lo encuentro en Buenos Aires en el Casal de los Catalanes. Oh, Juan, ¿qué fotos aquí? Y me lo llevé para Florida, donde Sí. vivía.